¿Qué son los slots? ¿A quién le pertenecen? ¿Quién se beneficia de ello? Los slots son los horarios de despegue y aterrizaje. Estos y las rutas son activos intangibles que valen millones, y no de pesos, sino de dólares. La guerra de los slots se desata a raíz de que el sector privado sabe el costo de estos activos y lo que significan en ganancias sustanciosas de dinero. Las rutas y los slots son derechos derivados del título de concesión. Están dentro del comercio, como lo establece el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil. En pocas palabras, pertenecen a México, administrada por los gobernantes de turno. Sin embargo, el sector privado del país, que se dedica a la aviación comercial, no podía dejar que dichos slots, rutas y demás activos valiosísimos de Mexicana produjeran tantas ganancias y no se fueran a sus bolsillos. En complicidad con el gobierno y sus funcionarios de turno, se encargaron de derribar a Mexicana de los aires con la finalidad de hacerse de esos slots y rutas como fuera necesario. Cuando yo todavía era secretario del Trabajo, se los dije, miren, yo creo que es momento de tomar lo que hay en la empresa, liquidar esos activos. Me tildaron que yo estaba tratando de precipitar la quiebra por otros oscuros intereses, o que se levante la concesión del concurso mercantil y vuelva a operar con normalidad la empresa, o que se declare la quiebra. Mexicana se fue a la quiebra declarada por la misma empresa durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Son en total 14 los mercados clave y altamente rentables que dejó Mexicana de Aviación y que se repartieron entre competidores nacionales y extranjeros, de los cuales 80% es usado hoy por aerolíneas extranjeras, la mayoría estadounidenses, y el restante 20% fue adjudicado a empresas nacionales. Las rutas han beneficiado a las principales aerolíneas del país. Esas aerolíneas son de carácter particular, privadas. Por lo tanto, sus ingresos no benefician en nada al pueblo mexicano más que en los clasificados dentro de la clase de mexicanos de primera y rasgando un poco a los mexicanos de segunda, solo si estos tienen para pagar un boleto de avión y disfrutar de los servicios que ofrecen, que al fin y al cabo son una necesidad para los pasajeros. Al menos 7 rutas al extranjero fueron concedidas a Aeroméxico en los 2 años siguientes al cese de Mexicana, mientras que rutas hacia Guatemala, La Habana, San Antonio fueron cedidas a Interjet. De igual modo, Volaris obtuvo destinos internacionales como Fresno, Las Vegas, Oakland, San José, California y Los Ángeles. El 28 de agosto de 2010, Mexicana emprendió su último vuelo a Toronto, Canadá. En ese entonces, la compañía aérea contaba con 48.8% de la navegación internacional entre las aerolíneas comerciales nacionales y 14.3% del total del mercado internacional desde y hacia México. Le seguían Aeroméxico con 37.5% de los vuelos al extranjero operados por aerolíneas nacionales y 11% del total, entre locales y extranjeras, y Volaris con 7.1% y 2.1% respectivamente. Interjet no tenía vuelos al extranjero en ese entonces. En la actualidad, las 3 principales aerolíneas del país ampliaron la cobertura de vuelos internacionales. Aeroméxico abarca el 60.6% de los vuelos al extranjero entre las empresas nacionales y 16% del total de estas operaciones. Volaris opera 18.3% y 4.8% respectivamente, mientras que Interjet tiene 14.3% y 3.7%. Mexicana contaba con más de 4.000 slots semanarios en los aeropuertos John F. Kennedy y La Guardia. Empresas como American Airlines vendieron 34 slots en $420 millones. ¿Cuánto costarán los slots de Mexicana solo en el mercado de América del Norte y Europa? La Ley de Aeropuertos, el reglamento a esta misma ley y las reglas de operación del propio aeropuerto son normatividades que se derivan directamente de los preceptos constitucionales que explícitamente se refieren a las vías generales de comunicación como propiedad de la nación y cuya gestión está a cargo de las autoridades en la materia. En la Ley de Aeropuertos se dice claramente que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene
entre otras atribuciones, la de establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizajes y despegues y las prioridades de turno de las aeronaves. Artículo 6. Es decir, a menos que la ley se cambie, las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta materia son intransferibles. ¿Le cobraría a la Secretaría de Comunicación y Transportes rutas y slots de Mexicana a Volaris, Interjet y Aeroméxico? Con la quiebra de Mexicana, el asunto se volvió apetitoso para ambas. Incluso Interjet le compró a Aerocalifornia sus slots una vez que dejó de volar, en una cantidad que entonces se dijo era superior a los $80 millones. Hablando de Mexicana de Aviación, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Volaris e Interjet están usando los slots de esta aerolínea con carácter de temporal. Hace 6 años, por iniciativa de la familia Alemán, se creó en México la primera aerolínea de alta eficiencia. Secretarios de gobierno, funcionarios públicos que se deben a proteger y velar los intereses de la nación, se reparten los activos como quieren, esperando que, como siempre, a los mexicanos se les olviden las cosas. Hay que recordar que, argumentando un tema de conectividad, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Gerardo Sánchez Henkel, y el director de Aeronáutica Civil, Héctor González Wicks, presionaron al juez del concurso mercantil para que Mexicana soltara slots y rutas. Los beneficiarios volvieron a ser Interjet, bajo la dirección de José Luis Garza, Volaris, bajo la dirección de Enrique Baltrena, y Aeroméxico, presidida por José Luis Barraza. Los beneficiados no son ni el pueblo de México, ni los exempleados de Mexicana, sino algunos pocos empresarios particulares que se están sirviendo gratuitamente de slots que pertenecen al Estado sin pagar centavo alguno. Pero eso sí, percibiendo ganancias extraordinarias que jamás pasarían por la mente de los mexicanos. Que en el camino hubiera sido más fácil hacer una fusión entre Aeroméxico y Mexicana, pero a la que se opuso la Comisión de Competencia.